que me interesa es que por primera vez unos jueces de Luxemburgo, instados o instigados por un juez de Barcelona, que fue el que presentó la cuestión de prejudicialidad al Tribunal Europeo, pues que hayan quitado el primer velo de esa nueva máscara del capitalismo salvaje que constituyen las llamadas o las mal utilizadas economías colaborativas. Quiero decir con esto que la economía colaborativa es algo que se inicia como una respuesta precisamente al mercantilismo, en el que los usuarios quieren volver un poco a esa especie de sistema de trueque en el que se intercambiaban servicios y productos de una forma prácticamente sin lucro y para obtener mejores precios y mejores condiciones de mercado, digamos, entre particulares. Esto, que es un concepto que puede parecer loable y que a mucha gente le pareció progresista, dinámico, en fin, de vuelta a otro tipo de historias, pues como casi siempre hace el capitalismo, lo ha convertido en todo lo contrario. Es decir, y se ha puesto la máscara. Es decir, es como cuando a veces se pone el capitalismo, pues la máscara gay friend, o se pone la máscara ecologista. Bueno, pues esta vez se ha puesto la máscara de la economía colaborativa. Esto hay un filósofo alemán, que es probablemente uno de los más conocidos ahora, Byung-Chul Han, que lo equiparaba, venía a decir que era como mercantilizar el comunismo. Era como un comunismo mercantilista, porque era aprovechar, digamos, esos intercambios no lucrativos para hacer una cosa que es la siguiente, y la resumo. Mientras habíamos todos entendido, más allá del marxismo, creo que todos coincidimos en que una empresa es una organización en la cual el capital, por un lado, que arriesga, y el trabajador, por otra parte, con su plusvalía y su trabajo, consigue unos productos que crean un valor añadido, del cual el capital recibe sus rendimientos y el trabajador los suyos. Luego ya hablamos si es más justo o más injusto el reparto, pero era realmente eso. Pues resulta que lo han logrado convencer en una cosa en la que los capitalistas ya ni siquiera arriesgan el capital, que son estas APPs llamadas de economía colaborativa. ¿Por qué? Porque en realidad ellos montan una estructura, por ejemplo, en el caso de Uber o de Uber Pop, que es, según los jueces, una empresa de transportes, pues montan una empresa en la cual ellos no arriesgan nada, puesto que no tienen que invertir ni en vehículos, ni en contratar trabajadores, ni en nada de lo que habitualmente un empresario tiene que invertir. Simplemente ellos hacen un sistema de conexión y son los propios trabajadores los que aportan el capital, porque han de invertir en la licencia, porque han de invertir en darse de alta como autónomos, porque arriesgan su tiempo y solamente cobran aquello que trabajan, pero a la vez le están dando plusvalía a los que han creado esa APP. Claro. Unas plusvalías que no son nada desdeñables, puesto que el creador de Uber tiene un patrimonio ahora mismo de 6.300 millones de dólares. Es decir, no estamos hablando de que las plusvalías que reciben los creadores de estas nuevas empresas neocapitalistas sean bajas, mientras que por otro lado lo que tenemos son trabajadores convertidos en falsos autónomos que se autoexplotan a ellos mismos y que prácticamente sacan un sueldo para vivir, mientras el que se está lucrando, como se ve, es el que no ha arriesgado nada, que es el creador de la APP. Y yo creo que esta sentencia es el primer velo de una larga danza de los velos en las que irán cayendo las miserias, y veremos las miserias de muchas empresas que ya veremos por qué a muchos nos parecen, o a muchos les parecen prácticas. O sea que como precedente es una buena noticia, ¿no? Sí, pero claro. Más allá que lo del taxi, es decir, como precedente para descubrir un gran montaje. Bien, aquí dice un oyente que voy a leer este tuit porque seguro que habrá más, y es un poco la reacción de los que usaban este servicio, los que usaban y van a seguir usando Uber, ¿no? Que es un poco el pretexto, ¿no? La coartada que utilizan, que es muy legítima, que es la del descuento. Él dice un oyente que se llama Males, dice, un viaje en Uber salía un 40% más barato. Y lo de proteger al ciudadano. Yo creo que la respuesta a esta pregunta requiere una cierta explicación, pero creo que se la podéis dar, ¿no? Sí, vamos a ver. En primer lugar, el sistema... Lo digo porque podemos recordar el mismo día perdón que te interrumpa, el día de la huelga de los taxis. Recuerdo como algunos oyentes ya nos dijeron, como ese día no había taxis,
ir al aeropuerto en Barajas costaba habitualmente en Uber, no recuerdo la cifra. Sí recuerdo en la que se convirtió el día que había huelga de taxis. Claro, mucho que más era caro 80 que un taxi. euros. Claro. Entonces, en salidas de fútbol, en momentos importantes, es más barato el servicio para hacer competencia desleal cuando hay mucho donde escoger. En el momento en que falta el taxi, obviamente el precio se dispara. Entonces, es una protección, digamos que muy circunstancial y temporal al ciudadano, que a medio plazo, y muy cerca a ese medio plazo, es un ataque al ciudadano, porque es poner en manos ajenas un negocio que es un servicio público finalmente. A ver, en primer lugar, efectivamente, esto se basa en la pura oferta y la demanda puntual en cada momento, y entonces hay veces en que eso nos favorece y otras veces en las que nos perjudica. Nos puede favorecer un día que nos venga muy bien y un día que necesites mucho el transporte te puede perjudicar porque, como decía Julia, pues se te triplique con respecto a lo normal. Pero más allá de este tema, yo quiero hacer una reflexión un poco más profunda respecto a estas cuestiones. Es decir, al hecho de el gusto por el low cost, el gusto por pedir ese recado que nos traen en casa en Madrid, alguien que ha cogido una bicicleta y se ha hecho bastantes kilómetros en Madrid por cuestas, por 3 euros, para traernos la bolsa a casa, sin plantearnos en ningún momento cómo eso ha llegado. Ese es el caso de Deliveroo, aunque Deliveroo dice que son personas que les sobra el tiempo y que quieren hacer deporte y entonces colaboran y te llevan las bolsas. Bien, entonces... Siempre hay excusas de lo más peregrino para justificar que la gente trabaje por 4 pesetas. Claro, entonces lo que la esclavitud siempre se ha basado en eso. Exactamente. Entonces, la historia es, vamos a ver, ahora mismo vivimos en una sociedad en la que el poder o el capital ya no nos explota en el sentido que conocíamos. Es decir, no es una explotación burda, opresiva, etcétera, sino que es una explotación, digamos, a la que nos sometemos gustosamente. Es una explotación a la que le decimos que sí porque nos está ofreciendo cosas y productos que queremos consumir. Y entonces es una trampa de doble filo. Entonces, vamos a ver, porque nosotros veremos la ventaja en el tema del taxi, pero a la vez nos la están haciendo en nuestro propio sector por otro lado. Es decir, todos estamos expuestos a que esto se convierta en como dicen los economistas más modernos y que están en esto de la 3.0 y de la economía colaborativa, que dicen que la mitad de la economía se convertirá en algo en lo que ya no existan, el trabajo desaparecerá tal y como lo entendemos, porque están pensando en transformar en esto muchísimas cosas. Entonces, ahí está también nuestra propia reflexión. Es decir, yo entiendo que los salarios son muy pequeños, que cada vez hay más problemas para acceder a cosas, que hay gente que con estas subidas del salario que nos hacen el PP y los sindicatos, pues claro, no da para vivir con esos salarios, etcétera. Pero también debemos de reflexionar que desde esa misma perspectiva, el aceptar que podemos seguir consumiendo cosas a determinados precios y de determinadas maneras no hace sino abrir ese abismo en el que estamos cayendo todos los trabajadores. Y eso es así. Es decir, y entonces podemos querer coger el taxi al 40% y queremos que nos traigan casi sin coste la comida que hemos encargado, y queremos también viajar o alquilar una cosa súper barata para irnos de viaje, pero entonces tenemos que saber que en ese engranaje en el que el consumismo nos está metiendo, estamos a la vez triturando nuestros propios derechos y nuestras propias expectativas de tener un trabajo digno. Y entonces, si queremos seguir haciéndolo, pues lo seguimos haciendo. Los precios de Uber son puro marketing. Es decir, el otro día las carreras en las grandes ciudades, el día de la huelga, las carreras de las grandes ciudades al aeropuerto subieron automáticamente. A 80 euros. Mira lo que dice aquí Jara. Dice un oyente, es un tuit muy curioso, dice Jara van der Herzog se llama. Dice, Uber funciona como los viejos traficantes de caballo. La primera dosis te la da barata o te la regala para que cuando te haga falta vayas a pagar y bien. Sí. Sí, realmente funciona un poco así. Funciona un poco así. Es decir, si Uber hubiera acabado con el mundo del taxi, si en lugar de haber X miles de taxis, hubiera muchos menos, ¿verdad? Porque la gente ya no se pudiera ganar la vida ni llevar a casa un sueldo digno haciendo taxi por la competencia desleal, pues en el momento en que faltaran taxis y Uber fuera imprescindible, no una alternativa como es ahora, obviamente la tarifa subiría.
Sí, además, interesante esta reflexión. Sí, además es verdad. Es curioso, pero la verdadera economía colaborativa, de la que se pueden poner ejemplos, por ejemplo, no sé, yo aquí en Madrid conozco una app en la cual están metidos pues productores de hortalizas, de frutas y de carne de la sierra, de las proximidades, la cual tú te puedes hacer socio, ellos te dicen lo que tienen, tú puedes hacer una especie de compra y un día a la semana se va a un sitio, se recoge la cesta de la compra, en fin, es como muy casero para tal. Bien, pues esta app, que yo sepa, no se ha globalizado, no se ha internacionalizado y no existen ese tipo de apps a nivel mundial. Quiero decir, tengamos también en cuenta que cuando la economía colaborativa es verdaderamente colaborativa, pues es muy difícil que produzca una estructura que se expanda en todos los países. Y nadie gana mucho. Efectivamente, entonces, ni nadie gana mucho, efectivamente, son cosas así. Es decir, el crowdfunding, que es un modelo de economía colaborativa, pues bueno, hoy pues ha servido para financiar a gente por sus proyectos de documentales, alguna vez hemos hablado aquí, o sus proyectos editoriales, etcétera, etcétera. O hay otro tipo de economía colaborativa que me parece interesante, que es, por ejemplo, la licencia Commons Right. Esta es cuando tú puedes escribir artículos o libros y dejarlos libres de derechos para que puedan ser utilizados por la comunidad. Eso es economía colaborativa. Pero ¿se ha montado algún imperio en torno a esto? Nunca. No. Es decir, ahí hay que aprender a ver al tiburón que está aprovechando conceptos, o sea, es decir, por un lado aprovecha virtualidades que permite ahora mismo Internet y por otro lado lo que hace es poner sobre su cara de tiburón pues esa máscara de colaborativo y tal, y sobre todo de barato, que esto nos mola mucho. Yo, por ejemplo, de Libero, que quiero también reseñar que sus trabajadores se han unido, han hecho huelga, han conseguido que la Inspección de Trabajo de Valencia diga que no son autónomos reales y que a raíz de haberse unido entre ellos, entre esos señores que no se conocen de nada y que tienen tiempo libre para andar en bicicleta, están consiguiendo derechos laborales, lo cual nos vuelve a llevar a la cuestión de que la unión de los trabajadores sí que hace la fuerza. Yo dejé de usar Deliveroo una noche en que pedí algo y apareció en mi puerta, cuando llovía en Madrid a jarros, una persona que venía con el cacharro de la bicicleta, el calao completamente, con la bolsa y tal, y digo, ¿desde dónde vienes? Y dice, pues desde la carrera de San Jerónimo. Bueno, es una tirada esto, hasta donde yo vivo, y le pregunté, y me dijo lo que cobraba por cada carrera. Y entonces en ese momento te das cuenta que eso no puede ser así. Sí, que no es porque tenga tiempo libre y le gusta hacer claro, deporte. Claro, que no puede ser así, que no puede ser así, que a ti te sea muy cómodo, en vez de comer del restaurante de al lado de casa, pedir algo del que está a 8 kilómetros de tu casa para que a alguien venga jarreado, o sea, calao de agua, una noche inclemente por 3 euros. Es decir, pues bueno, pues no, pues a lo mejor no. Bueno, por eso la conclusión no es solamente... Perdona, no. Sí, acaba. Que la conclusión de lo que dice Elisa no es solamente que haya muchas personas concienciadas que le pregunten al que le trae la compra a casa de dónde viene si está escalado, sino que haya una regulación que impida esa explotación. Sí, correcto, claro. Por eso he alabado que se hayan unido. Por eso. Claro, que se hayan unido. Lo mismo. Claro, porque al final todo ya existe y al final esa unión de los trabajadores será la que consiga, mediante los pleitos que han interpuesto, que al final se regule también a Deliveroo, o serán los vecinos los que consigan que Airbnb sea regulado pues después de los procesos que está produciendo, que ya hemos hablado aquí también en el gabinete, de gentrificación, de problemas en determinados barrios, etcétera. Es decir, al final tendremos que ser los ciudadanos los que exijamos. Bueno, es que al final los propios ciudadanos de muchos lugares no encuentran un piso para alquilar porque cualquier propietario saca mucho más rendimiento de hacerlo de convertirlo en un apartamento turístico. Y eso va en detrimento de los precios para nosotros. De modo que al final usar un apartamento Airbnb cuando vamos de viaje a París significa que también lo aceptamos aquí y que aquí condiciona el futuro de nuestros hijos porque no pueden ni alquilarse aquí un piso. ¿Y dónde está yo colaborativo? El problema es que es un gran círculo que a ver quién es el guapo que lo rompe cuando uno apenas gana 1.000 euros al mes. Abaratas tus viajes de placer y encareces tu vida cotidiana. Exactamente.